Queridos amigos, qué gusto que nos acompañan. El día de hoy vamos a hablar sobre la fiesta de Corpus Christi que acabamos de tener, que es un tema muy relacionado, bueno, que es la misma Eucaristía, pero visto desde la fiesta del día que acabamos de pasar. Nos acompaña Padre Fernando, Sister Yanis, Marina y Guillermo. Y sin más, les dejo con el Padre Fernando. Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, el tema que yo voy a desarrollar ahora lo voy a desarrollar a través de algunas lecturas. Entonces, voy a leer varias lecturas y que son muchas veces las lecturas que se utilizan para la fiesta, la solemnidad de Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo. Y bueno, vamos a tomar estas lecturas y vamos a reflexionar sobre cada lectura y ver por qué la iglesia toma esas lecturas, por qué es importante y qué relación tiene con el tema del cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, no voy a extenderme más, va a ser más corto que lo que normalmente doy. Entonces vamos a ver la lectura, después algunas reflexiones, luego otra lectura, vamos a ver otras reflexiones, luego otra lectura, y vamos a hacer otras reflexiones y al final podemos eh, ver las reflexiones, compartir las reflexiones que hemos sacado de estas lecturas. Bueno, vamos a pedir a Jorge si nos puede leer la primera lectura. Pero digo, ciertamente estas lecturas del Antiguo Testamento nos recuerda que el periodo en donde el pueblo de Israel pasó de Egipto, caminó desde Egipto hacia la tierra prometida y fue alimentado con el maná, ¿no? Ese maná que era el alimento que caía, que era como una especie de harina, ¿verdad? En la cual los israelitas tomaban ese pan, eh, eh, hacían con eso un pan, ¿no? Y que era lo que alimentaba. Y bueno, ciertamente ese pan bajado del cielo era ya una prefiguración del verdadero pan que nos iba a dar Jesucristo, que el pan que es la Eucaristía, que evidentemente en la tipología que siempre utilizamos, recuerden, la tipología es ver la relación en el Antiguo Testamento, una prefiguración de lo que iba a ser con la venida de Jesús. Y bueno, el maná es una tipología de lo que iba a ser el pan eucarístico, que es no solamente un alimento espiritual, no es un alimento físico, sino es un alimento espiritual fuerte, que en el cual recibimos y que es el verdadero cuerpo de Cristo, cuerpo y la sangre de Cristo. Y es interesante ver cómo ya de los primeros cristianos vieron ese pan eucarístico, ese pan que Dios, el pan que nos dejó Cristo, que es su cuerpo y su sangre, siempre vieron como ese alimento, ¿no? Alimento espiritual, ese alimento que es su cuerpo y su sangre, que es un alimento que nos lleva y que nos lleva para nos ayuda para llegar al nuevo destino al cual hemos sido llamados, que es el cielo. Eh, hay varios puntos que quisiera subrayar sobre este pasaje. Nos dice que habló Moisés al pueblo y le dijo: recuerden el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto. El Deuteronomio pretende dar el discurso que ofreció a Moisés al pueblo escogido cuando ellos alcanzaron el monte Moab, orilla oriente del Jordán, a punto de entrar en Canaán, la tierra prometida. Él quiere que no olviden lo que Dios hizo por ellos, ¿no? Sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, ¿no? Y les manifestó durante todo ese camino la fuerza de Dios, la bondad de Dios.
alimentándolos, cuidándolos y sobre todo protegiéndolos. Nos dice más adelante que Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná, que ni tú ni tus padres conocían. No, es interesante ver que ese maná que bajaba del cielo no lo conocía nadie, era inconocido. De hecho, la palabra maná significa ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Y después que los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto, tuvieron en el desierto sin alimento y murmuraban contra Moisés y Dios. Y Dios hizo llover el maná cada noche. Los israelitas no conocían el maná y era como finos copos, como escarcha en el suelo, ¿no? Y esto nos viene en Éxodo 16:15. También vemos que en este pasaje dice, para enseñarte que no solo del pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No era un pan como el que ellos conocían, aunque era tan nutritivo como el pan ordinario. Esto muestra que Dios pudo alimentar a su pueblo. Es una prefiguración del verdadero pan bajado del cielo, la Eucaristía. También vemos en otro pasaje que dice, no sea que te olvides del Señor tu Dios que te sacó de Egipto y de la esclavitud que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Aquí vemos que Moisés les recuerda ahora que van a la tierra prometida para que no olviden la bondad del Señor. Él les liberó de la esclavitud de Egipto, les dio agua de la roca, como nos dice en Éxodo 17, y comida en el maná, bajado del cielo. Es interesante ver cómo esa tipología, esa prefiguración del pan eucarístico, ¿no? Que evidentemente, como siempre hemos visto, que lo del Antiguo Testamento es peor y el Nuevo Testamento siempre tiene que ser mejor de lo antiguo, ¿no? Lo nuevo es siempre mejor del antiguo. Y evidentemente, si este pan era bajado del cielo, pero a pesar de que alimentaba al pueblo, pero morían, este nuevo pan tiene que ser mucho mejor, ¿no? Que es un pan que alimenta para la vida eterna y que nos da vida eterna. Entonces, claro, es un alimento que nos da fuerza para llegar a la tierra prometida, la nueva tierra prometida, que ahora ya no es Jerusalén, sino es la Jerusalén, pero celestial, ¿no? Y es siempre la iglesia y sobre todo grandes escritores han visto esta imagen de este pan que es la Eucaristía. Una de las cosas es ese alimento, ¿no? Ese alimento espiritual, ese alimento que nos llega a alcanzar lo que hemos prometido, lo que Dios nos ha prometido, que es la tierra, la Jerusalén, la nueva Jerusalén. Y siempre también la Eucaristía es un signo de unidad entre todos los cristianos. Recuerden que San Pablo decía que somos cuerpos místicos de Cristo, ¿no? Y este alimento nos hace todavía unidos como un solo cuerpo en Cristo nuestro Señor. Y es interesante ver cómo mientras más nos identificamos a Cristo a través de este alimento, más unidos somos como cuerpo. Bueno, vamos a seguir adelante y vamos a ver otro pasaje de la carta. Vamos a ver la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo
a los Corintios, que está en el capítulo, 1 Corintios, capítulo 10, del 16 al 17. Este no lo tengo aquí. Vamos a ver, voy a buscarlo. A ver si lo encuentro. Si alguien lo tiene. A ver, aquí lo tengo. Entonces, como les decía, es capítulo 10 del 16 al 17. 1 Corintios. 1 Corintios del 10. 1 Corintios. 1 Corintios 10. Ok. Del 16 al 17. Ok, la tengo aquí. Mariana, ¿la puedes leer? Creo que es del 16 al 17. Bueno, es pequeña. Muy bien. Dice, es de la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque participamos de ese único pan. Muy bien. Bueno, qué interesante es esta parte que nos dice San Pablo, ¿no? Es muy claro, ¿no? La copa de bendición. ¿No es acaso la sangre de Cristo? Es decir, San Pablo tenía muy claro que es la sangre de Cristo, ¿no? El pan, y que es esta comunión en el cuerpo de Cristo nos hace hermanos, nos hace un solo cuerpo al participar de este pan único. Algunas reflexiones sobre esto. La primera es, dice, el cáliz de la bendición con el que damos gracias. El cáliz de bendición fue el vino consagrado que por la consagración llega a ser la sangre de Cristo. Más tarde dirá en 11:24, en Corintios 11:24. Cristo dijo que su sangre fue la nueva alianza, que es el sello que ratifica la elección de sus elegidos dentro del pueblo elegido. Dios y Moisés habían ratificado la antigua alianza con sangre de animales en Éxodo 24:1-8. De hecho, tomaron esa sangre y la extendieron sobre los israelitas. No, sobre las piedras, perdón, las piedras. Eligiendo así a los israelitas como pueblo escogido del Antiguo Testamento. ¿No? Interesante que tanto Moisés, ¿no? Utiliza la sangre. Es interesante que tomen en cuenta eso de la sangre, porque para muchos, sobre todo protestantes, ahí sí van a las tradiciones judías, porque cuando quieren van a las tradiciones judías, y evidentemente para los judíos del siglo I, beber la sangre de una persona era algo muy malo, así era inaceptable, ¿no? Entonces, claro, las palabras que decía Cristo no eran fáciles de aceptar, era difícil para ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo, Cristo es muy claro. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en ustedes, ¿verdad? Cristo fue muy claro, ¿no? No utilizó parábolas, no utilizó imágenes, fue real, ¿no? En verdad los digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beber su sangre, no tenéis vida en ustedes.
El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y eso es lo que pasa realmente cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Permanecemos en él y él en nosotros. Dice también aquí en Corintios, no nos une a Cristo por medio de su sangre, y el pan que partimos, la comunión en las dos especies era la práctica al inicio de la iglesia. Tenían conciencia que recibían al beber la copa la sangre de Cristo. Y dice, y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan que partimos es el cuerpo de Cristo. Por medio de la palabra de consagración llega a ser el cuerpo de Cristo. Esto es lo que Cristo hizo en la última cena y pidió a sus apóstoles hacer eso en memoria suya. También dice esto en la carta. El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque todos comemos del mismo pan. De hecho, todos los cristianos participamos del cuerpo místico de Cristo. La participación en la Eucaristía, la participación en el único pan que será el cuerpo de Cristo, prueba y fortalece la cementación de todos los cristianos en la unidad de un solo cuerpo. La falta de una verdadera unidad entre los cristianos fue un obstáculo para los recién convertidos al cristianismo en Corintios. Pablo les dice que no deben haber divisiones en aquellos que reciben el mismo cuerpo y la misma sangre. Bueno, vamos a leer otro pasaje que normalmente se utiliza para la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo. Sí lo tengo. Es el Evangelio según San Juan. Juan capítulo 6, versículo 51 al 58. Y así dice: en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Realmente más claro no puede ser, pero siempre hay que profundizar en esto. Y vamos a profundizar un poquito en algunas frases. Primero dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. El anterior versículo hace referencia al maná, el pan del cielo. Y como los judíos decían, el alimento dado por Moisés a sus padres en el desierto. Pero los padres murieron. Como Jesús dijo, Cristo es el pan vivo. Su carne y su cuerpo ganará para ellos la vida eterna. Su carne será dada, sacrificada por la vida del mundo. También nos dice
Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Como ya decíamos, los judíos veían en él a un hombre y nada más. Veían a un hombre como profetas que hacía milagros, pero nada más. Y claro, dudaban de lo que decían, no aceptaban esas palabras. Aparte eran duras, como les decía, decir que comer la sangre pues era algo abominable, algo que no se aceptaba en la tradición judía. Pero sin embargo, la sangre vemos que sí se utilizaba para hacer alianzas. Por la alianza que hizo Moisés, pues extendió sangre de animales, ¿no? También dice, Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Con esta frase no resolvió la dificultad de entender a Jesús. Jesús es más que un simple hombre. No, sobre todo dice, cuando dice mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Para los judíos la sangre es sagrada, pertenece a Dios, y beber la sangre incluso de animales es atroz y crimen. Esto solo podría ser entendido después de la crucifixión y glorificación de Cristo. Su glorioso cuerpo, aún unido a la divinidad, sería el alimento de vida eterna. También nos dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El resultado de la Sagrada Comunión sería real, sagrado e íntima unión entre Cristo y aquellos que lo recibían sacramentalmente, ¿no? Y eso es la experiencia que tenemos, ¿no? Cada vez que recibimos el cuerpo de Cristo, es una unión íntima entre Dios y nosotros, entre Dios y entre Cristo también, que se une a nosotros. Como el Padre que me ha enviado posee la vida eterna, esto es lo que dice Jesús, como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Así como el Padre y el Hijo viven en una sola vida divina en unión íntima, así será para los que reciben el sacramento a Cristo sacramentado. Esta unión será como el Hijo y con el Padre, ¿no? Esa es lo que quiere Jesús, esa unión, así como tiene el Hijo y el Padre, tener esa unión en Cristo a través de la comunión. También nos dice, este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Bueno, a diferencia del maná, Cristo, que verdaderamente ha bajado del cielo como Dios encarnado, viene a darnos ese alimento espiritual que permanece para la vida eterna. Y bueno, esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo es yo creo importante, sobre todo porque es la parte central, ¿no?, de nuestra celebración eucarística, ¿no?, la misa, ¿no? Cada celebración eucarística es eso, meditar en las palabras de Dios, viendo el Antiguo Testamento, después vemos el Nuevo Testamento, primero el Antiguo Testamento, luego el Nuevo Testamento, y luego después que descubrimos a través de las palabras a Cristo, nos alimentamos y podemos ver claramente la presencia de Cristo en la Eucaristía, en el cuerpo y su sangre. Y bueno, esto es un poco las lecturas y la reflexión que vienen de una de las lecturas que se utilizan para el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí
Vamos a ver si hay algunas preguntas que pueda contestar. Recuérdame, Jorge, ¿cuál era la pregunta que tú me dijiste? No está conectado. Ahorita Jorge está aquí. Ah, está en el teléfono. No se preocupe, padre. Es que decía Jorge que muchas personas, cuando se expone la Eucaristía en la custodia, hacían unas preguntas que por qué adorábamos al sol, algo así, decía Jorge. Es una pregunta que hacen las personas. Bueno, pues en realidad no adoramos al sol, sino que es la Eucaristía que está dentro de la custodia, ¿no? Bueno, porque la custodia, ya sabes, dorada. Está en forma de... Como un sol. Claro, claro. Yo Está creo como que forma de sol. Guillermo tenía algunos puntos Ujú. sobre la historia de la arte y respeto. Sí, en realidad no es un sol, sino es un resplandor. Ah, No son sinónimos. Entonces, las custodias, pues obviamente ha habido una evolución a partir del gótico, porque el Cuarto Concilio Lateranense, en 1215, es donde se establece la definición dogmática de la Eucaristía como transubstanciación, y es a partir de allí que empieza el culto eucarístico, a partir de allí que se desarrollará la fiesta de Corpus Christi, y entonces las custodias más antiguas ya responden al periodo del gótico. Entonces las primeras custodias son góticas, como estas que sacan en estos días en las procesiones en España, en Toledo, por ejemplo, las pueden googlear, y son como capillitas góticas que suben, y en el centro tiene solamente el círculo de metal donde se pone la Eucaristía. Entonces toda la custodia en realidad es un ostensorio, es decir, un algo grande que me permita ver, ahí está la Eucaristía. Conforme fue pasando la historia del arte, llegamos al barroco, y si recuerdan ustedes, en San Pedro en Vaticano, el altar de la Cátedra de San Pedro, donde está esa ventana con el Espíritu Santo, está rodeada de nubes, y las nubes parece que las rompe rayos de sol. Entonces, eso es más o menos el origen. Entonces, estas custodias, que es la Eucaristía en el centro, luego como nubes y luego la forma como de sol, estrictamente hablando, es la luz que debería brotar de la Eucaristía y que rompe todas esas tinieblas de nubes, y rompe con el sol, porque Cristo mismo dice: yo soy la luz. Si vemos las custodias más modernas, actualmente la tendencia es poner una cruz, y en el centro de la cruz la custodia. Entonces, lo que se adora, porque sí se adora, porque es Cristo, es la Eucaristía. ¿Cuál es el marco que le ponemos? Pues creo que es lo de menos. Mi pregunta está relacionado a cuándo empezó lo de reservar la Eucaristía en el, ¿cómo se dice? Monumento o tabernáculo. Sí. ¿En la custodia o en el tabernáculo? En el tabernáculo. En el tabernáculo. Yo imagino que en el principio no hicieron eso. Pues es que no podían hacerlo porque eran perseguidos y siempre buscaban diferentes lugares para poder celebrar la Eucaristía. Y durante muchos siglos pues la iglesia era en catacumbas, ¿no? Y no, pues no se permitía, no se podía, ¿no? Y aparte cambiaban de lugar. Entonces yo creo que fue mucho después que ya se hizo eso. Ahora, ¿cuándo exactamente? No tengo ni idea. No sé si alguien sepa. Sí, durante el tiempo de las persecuciones, ciertamente después del ágape, se reservaba un poco de Eucaristía para poderlo enviar a quienes no habían podido participar en el ágape, y por eso el sacerdote decía: ite missa est, traducción literal: podéis marcharos porque ya ha sido enviada. El verbo es mitere, y de ahí deriva la forma verbal missa est, ha sido enviada. Es decir, se enviaba la Eucaristía para que la consumieran los que no habían podido estar, y se guardaba un pedacito, un platito, donde pudieran, para que a la siguiente Eucaristía, el siguiente ágape, se mezclara ese pedacito de pan que habían guardado ya como en forma de Eucaristía,
con el siguiente ágape, para que quedara claro que había una continuidad de este ágape actual o esta misa actual con todas las misas anteriores. Conforme fue sobrando, digamos, y no se podía repartir, vino la necesidad que usted menciona. Entonces, ya estamos hablando quizá a partir del siglo IV, donde la iglesia ya puede tener culto público y sobre el altar ponían, como herencia de la jupá de los judíos, es decir, 4 palos y un trozo de tela, ponían sobre el altar, hechos ya en piedra, lo que se conoce como un baldaquino. Y de este baldaquino colgaban figuritas como esta. Son como palomitas representando el Espíritu Santo. Tiene ahí esos como ganchos abajo para que de ahí cuelguen las 4 cadenas y tiene tapa la palomita. Se levantaba esa tapa y ahí se reservaba con la misma intención de que se pueda unir al día siguiente. Cuando todavía ya fue mayor la situación, dijeron pues no basta. Entonces desaparecieron estas palomitas más o menos en tiempos carolingios y nace la idea de la sacristía. Y era en la sacristía donde se guardaba. Con el Cuarto Concilio Lateranense, que da la definición dogmática de la Eucaristía, es que van a hacer el culto eucarístico y entonces nace la figura del sagrario como la conocemos actualmente. Que ojo, no siempre se ponía en el altar principal, porque para este periodo ya nacen también las capillas laterales. Entonces se utilizaba una capilla lateral en lugar de la sacristía, una capilla lateral, pero que ya tuviera permanente la presencia de la Eucaristía. Cuando llegamos al tiempo barroco, el barroco maneja mucho la idea de la luz y entonces la idea es que la iglesia barroca sea como el salón del trono, el trono obviamente de Cristo, de manera que cuando tú entras a una iglesia barroca, no vas a tener, como las iglesias anteriores, columnas que te tapen la vista del altar. La idea es que todos los fieles puedan ver a Cristo y que Cristo pueda ver a todos los fieles. Y entonces ya tenemos la idea del sagrario en el altar mayor, que es lo que seguimos teniendo hasta la época actual. Gracias, Guillermo. Muy bien por explicar la historia del sagrario. Muy bien, sí. Nos vemos ahora. Muy Nos bien. ha ilustrado. Sí, Muy interesante. no, muy bien, muy interesante. Padre, y de todos los pasajes que ha recorrido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde se nos habla de ese alimento espiritual, a mí me ha ayudado mucho porque me estoy imaginando a los israelitas desde la época, desde cuando salieron de Egipto, y lo iba explicando y me lo iba imaginando. Y perdón que complemente la pregunta, pero iba a preguntar casi lo mismo. Sobre todo la frase de está escrito, no solo de pan vive el hombre, es una frase veterotestamentaria que Cristo está también citando. Sí. Eso me ha parecido wow en el sentido de el Antiguo Testamento definitivamente prepara lo que ocurrirá en el Nuevo. Uh-huh. Así es. Eso no es lo que llaman la tipología, y eso lo ha presentado el padre en otras pláticas anteriores, porque todo tiene un paralelismo. Bueno, yo creo que es una prefiguración, ¿verdad? Más bien sería una palabra, nos prefigura o nos prepara para lo que va a venir. Entonces eso es lo que hacía el maná, prepararnos para el verdadero, la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Pero a mí también, igual que Guillermo, me llamó la atención porque siempre cada Semana Santa se empieza con la tentación de Jesús en el desierto y siempre dicen, después de los 40 días Jesús tuvo hambre. Y siempre, en los comentarios que siempre se escuchan es, Dios con todo su poder podía haber mandado un ángel que le viniera a traer un banquete, ¿verdad? Es cuando el diablo lo tienta y le dice eso, que dile a esa piedra que se convierta en pan. Y ahí contesta, citando las palabras del Antiguo Testamento, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es muy, cuando dijo el padre, pensaba exactamente en eso. Qué importante es. Más bien a mí me hace pensar qué preocupados estamos todos, sobre todo padres de familia, en eso, en trabajar para ganar el pan, el sustento para la familia, para que no le falte techo, no falte comida a nuestros hijos. Pero qué importante es cuidar ese alimento espiritual, el alimento de nuestra alma, cada semana.
Y pareciera que estamos dedicándole mucho más tiempo al alimento físico que al espiritual en estos días, ¿verdad? Siempre sucede así. Sí. Y hoy en día, como nunca, tenemos más enfermedades espirituales, que muestra cómo estamos débiles espiritualmente por esa falta de estar en unión con Cristo, ¿no? Estar en unión con el pan eucarístico, ¿no? Muchos cristianos lo toman la Eucaristía, pero no lo reciben como deberían, no están preparados, ¿no? Para recibirlo, y por tanto realmente no llega a realmente a ayudarles en su vida espiritual, o a veces lo toman mucho a la ligera, o a veces simplemente van cada tanto tiempo, ¿no? Y pues no hay esa conexión, esa unidad, ¿no? Que pide al recibir el cuerpo de Cristo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Solo un comentario que hoy me llamaron dos mujeres que querían visitar a la iglesia y me pidieron si fuera posible. Y yo les dije que creo que nuestra iglesia está cerrada hasta terminar la pintura, pero eso me, me recuerda que para nosotros católicos es muy agradable ir visitar Jesús sacramentado en la iglesia, que sentimos su presencia porque ahí está en la Eucaristía reservada. Claro. Como muchos dicen, Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes, pero tiene su casa y hay que visitarlo en su casa, ¿verdad? Sí. Así es, padre. Y yo creo que no importa la majestuosidad puede ser un sagrario sencillo como el que tenemos ahora, por lo de los trabajos de arriba, o un sagrario dorado muy hermoso, pero lo importante es que esté nuestro Señor ahí. Es muy triste ahora que mis hijos han viajado a Europa y a veces nosotros cuando hemos estado, que hay muchas iglesias en las que ya no está el Santísimo. Sabemos que si está la linterna del sagrario, la que es roja, si está prendida, sabemos que está presente el cuerpo de nuestro Señor en ese sagrario, pero si no, pues no está presente. Y muchas iglesias que ya, sobre todo en Europa, bueno, en muchos lugares, ya no tienen presente a nuestro Señor, simplemente se usan como museos para ir a visitar, y es triste también eso. ¿No? Como decía Sister Janice, es nuestro Señor el que llena, el que le da vida exactamente al templo, que es solo la construcción. Pero lo importante es lo que está dentro, ¿verdad? Lo que protegemos y que con tanto celo se cuida. Otro comentario es la importancia de la comunidad reunida en la celebración de la Eucaristía. Uh-huh. Tiene mucho sentido para mí, la comunidad reunida, porque desde Vaticano II, cuando nos explicó que la iglesia, el pueblo es la iglesia. Claro. Y unirnos todos en la iglesia y rezar todos juntos es como todos juntos es más fuerte que uno solo rezando por su lado, ¿no? Uh-huh. La comunidad presente, ¿no? En esa unidad hace que realmente la fuerza de la comunión y la fuerza de la oración sea más fuerte, ¿no? Uh-huh. Sí. Y es importante. Y esa festividad que casi siempre es, bueno, la de Corpus Christi, que siempre es después de un domingo que es la de la Santísima Trinidad. Uh-huh. Y siempre cae en esa, bueno, no siempre es el mismo día, pero siempre es el domingo después de la Santísima Trinidad, uh-huh, que también es después de Pentecostés. Bueno, es Pentecostés, al siguiente domingo la Santísima Trinidad y después Corpus Christi, y siempre lo celebra la iglesia así,
lo estaba meditando y tiene mucho significado porque recibimos en Pentecostés al Espíritu Santo. En la Santísima Trinidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Que en realidad están presentes en todas las misas, en todas las Eucaristías que celebramos, siempre está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces realmente no es algo separado, sino es son una misma cosa. Aunque las fiestas diferentes, ¿verdad? Pero cada misa estamos celebrando eso, la muerte, la pasión y la resurrección de nuestro Señor, donde están presentes las tres personas. Así es. Y es así, cada misa, si lo pensamos así en cada vez que asistimos a misa, tiene un significado más profundo, ¿verdad? Mucho mejor. Y bueno, Padre, pues si no hay nada más, pues yo le quiero dar las gracias y también a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y los esperamos la próxima semana en nuestro programa de ¿Quién soy yo? Bye bye. Bye bye. Hasta luego. Se salió Jorge y no sé cómo, me dejó de co-host y no sé cómo apagar esto. Espérenme, Padre. Y también se fue el otro, ¿cómo se llama? Sí, pero no sé cómo apagar el recording. Yeah, Ya lo encontré. yo tampoco. Esto que lo quiten al final. No, pero todavía está grabando.